Buenas noches, compañeros y compañeras. Nuevamente estamos acá con una nueva entrevistada desde la página de La Rebelión se Justifica en conjunto con América Rebelde. En esta oportunidad vamos a entrevistar a la compañera eh, Charito, ¿cierto? O Rosario, eh, del colectivo Contra el Olvido. Este colectivo viene trabajando hace ya bastante tiempo y sobre lo cual vamos a conversar con las compañeras. Y se ha hecho eh, notorio por sus acciones de denuncia, acciones de punta, como por ejemplo la histórica toma de la sede de la DC, ¿cierto? Hace años atrás, que fue muy buena esa acción, y siempre vinculados a los derechos humanos. Pronto vamos a saber de ellos nuevamente porque el 30 de agosto es el día del detenido desaparecido y ahí obviamente las compañeras, ¿cierto?, se hacen presentes con sus acciones, con su denuncia y con el rescate de la memoria, vinculándolo también a un no a la impunidad y justicia popular ahora. Buenas noches, compañera, ¿cómo está? Buenas noches, bien, gracias. Muy buena descripción. Gracias. Bueno, para comenzar, ¿cuándo fue creado el colectivo contra los olvido? ¿Cómo se formó? Eh, ¿Cuál era el contexto político que permitió o impulsó la creación de este colectivo? Mira, por el año 2013, todo ya estaba estancado, o sea, desde el 90 que las cosas uno se daba cuenta. Nosotras participábamos en Memoria 119 de Londres 38. Y conversamos que hacía falta algo más, un poquito sobre derechos humanos, porque era mucho de carta, muy institucional, siempre las cosas, ¿no?, tan formales, pero se nos estaban pasando la impunidad hace rato por encima. Y empezamos a crear este colectivo, del que hoy día estoy hablando yo, pero solamente por una razón de tiempo las compañeras no pueden estar, no por razones de ser vocería, sino que es por eso. Entonces empezamos a conversar y empezamos a ver que también la FUNA había como bajado, estaban todos muy, muy en silencio. Así que empezamos haciendo FUNAs. Una de las primeras fue la de Carlos Besmalinovich en Melipilla, uno de los torturadores de Raúl Pellegrini y Cecilia Magni, cuando la Corte Suprema declara que ellos no son culpables de las torturas y asesinatos, gracias a un informe de un perito particular que era Rabanal, Luis Rabanal. Esa fue una de las primeras FUNAs. Y así empezamos. Interesante. Y sí, el 2013, entonces ustedes llevan 12 años trabajando juntas. Sí. Y más, bueno, como estábamos en un colectivo, entonces también llevamos un poco más tiempo de conocernos, de hacer actividades. También íbamos para las Navidades ¿Mm? al arbolito de Pascua que ponen en la municipalidad y llevábamos las fotos de los niños y niñas asesinadas en dictadura y en democracia, porque no solamente se asesinó en dictadura, también en democracia. El Estado terrorista se ha pronunciado y también ha hecho barbaridades. Claro, desde el año 88 hasta el estallido social, el 2019, hubo 136 muertos en el contexto de marcha y protesta. 136, que no es menor. Es decir, Imagino. efectivamente el Estado tiene
tus manos manchadas con sangre en un contexto que ellos mismos llaman democrático. Claro, en esta democracia igual, y además si le dan las herramientas, como le dieron ahora a Carabineros con esa ley, con mayor razón. Claro. Ellos nunca han tenido mucho cuidado, que digamos, y siempre saben que pueden salir impunes en cualquier situación. Si son casos muy emblemáticos los que se puede hacer algo de justicia. Claro, así es. Y dime, digamos, ¿cuál es la concepción sobre los derechos humanos que tiene el colectivo y que la hace tener a este colectivo una conducta tan frontal, tan directa? Bueno, nosotros no estamos ligados a ningún partido político. Esa es una de las condiciones y una también de las razones por las que podemos tener una autodeterminación y tener nuestra propia personalidad. No seguir lineamientos partidarios, pero súper importante para poder hacer algo en materia de derechos humanos. ¿Qué otra cosa podría ser como dices tú? Pero en el ámbito de los derechos humanos, ¿qué lo diferencia a usted con respecto a las agrupaciones? Bueno, eso mismo primero. Primero no estar ligada a un partido político donde te están diciendo lo que puedes o no hacer, si puedes causar ruido o no, si le va a molestar al gobierno de turno, que hagas horitas o no. Entonces, eso es lo primero. Vienen las órdenes de partido y ahí los derechos humanos quedan calladitos, Claro, aunque pase lo que pase. claro. O sea, lo mismo en el 2019. Lo hemos visto ahora con Julia Chuñín, donde los medios tampoco, o sea, han habido movilizaciones, pero no hay gente de ¿Qué agrupaciones. forma? Además, las agrupaciones como se quedan un poco en lo que fue la dictadura, en lo que fue el golpe, pero hay una continuidad del Estado terrorista en su actuar. Entonces, no podemos como decir nuestros familiares, nuestros amigos, amigas y compañeros, ellos solamente lucharon, ellos fueron combatientes de la dictadura, porque la palabra víctima no la usamos mucho, pero ya ahora las personas que han caído a través de las balas de carabineros, de cualquier de las Fuerzas Armadas, Mm, merecen el mismo respeto y el mismo reconocimiento. mm. Entonces nosotros tenemos una continuidad en cuanto a que no vemos la historia paralizada en cuanto a los derechos humanos. Los derechos humanos han sido eh, pasados a llevar tanto en dictadura como en democracia. Obviamente no tan sistemáticamente como lo fue en dictadura, pero los casos siguen. ¿Y por qué crees tú que las fuerzas, digamos, progresistas, los partidos progresistas, que también se llaman de izquierda, o sea, te definen como izquierda, ¿Cierto? mantienen una misma conducta represiva eh, muy parecida o igual a los partidos fascistas? ¿Por qué crees tú que se da esa coincidencia? Yo creo que la palabra la dijiste justo. Se autodefinen de izquierda, se visten de ropajes de izquierda, pero no lo son. Ellos solamente desde que termina la dictadura y venden el cuento de que se terminó la dictadura con un lápiz y un papel, que muchos creen, eh, porque por lo menos yo ya tengo mi año, entonces sé que en esa época la gente creyó realmente que se terminaba la dictadura, pero seguimos con un senador vitalicio, ya habían los presos políticos, entonces eran varias cosas las que te causaban cierta resquemor, ciertas cosas que no funcionaban, no eran acordes con una democracia que uno soñaba. ¿Mm? Entonces uno se daba cuenta. Entonces actualmente los partidos se están vistiendo con ropajes de izquierda, pero no lo son. Claro, porque tempranamente, al par de años de iniciar la famosa transición, eh, se intenta imponer leyes de amnistía, se intenta imponer la impunidad. Eso lleva, ¿cierto?, a
a que movimientos como el Frente Patriótico asumiera en sus propias manos la justicia popular. ¿Sí? Y también se crea la Oficina de Seguridad y se crea también la cárcel de alta seguridad. Entonces, muy tempranamente en transición, esta joven democracia, como llaman ellos, saca sus garras, saca Nos sus dimos, garras del sí. movimiento popular y en contra de los movimientos que se habían construido en la lucha en contra de la dictadura. Y no es menor, o sea, entre el Yo año... creo que incluso ya lo tenían pensado, no creo Claro, que haya sido que después los crearon, sino que ya estaba todo bien planificado para que no metiéramos ruido, porque los golpes que dieron al movimiento juvenil Lautaro, al frente, a gente que era combatiente real, fueron claro, bastante duros. claro. Entonces, Hubo, digamos, el mismo caso del compañero Marco Río Antonelletti, eh, en los compañeros de la fuga, ¿cierto? Que ahí son abatidos, entre otros, eh, Juan Carlos, Gómez Lira. Eh, que tantos casos de falso enfrentamiento, de ajusticiamiento de combatientes revolucionarios. ¿Mm? como el de la micro, que incluso no solamente balean a los jóvenes que iban, que eran combatientes del Lautaro, sino también a las personas que iban en la micro. Claro, Fue en Apoquindo, creo, si mi memoria no me falla. hubo harta, Mucha represión. claro, mucha represión y hartos montajes. Yo también me Mucho. acuerdo el famoso caso de el traslado de armas a San Bernardo, donde la oficina de seguridad es la que pone las armas y, y son trasladadas y toman preso a compañeros del MIR. Entonces, que tempranamente la fuerza democrática, entre comillas, asumen las prácticas de las dictaduras, ¿cierto? Montaje, prisión política, tortura, muerte en falso enfrentamiento, represión y vigilancia a los colectivos sociales. ¿Eh? Y, pero tiene que ver algo más. No sé, eh, ¿qué piensas tú? Más allá de que no sean de izquierda y tampoco sean progresistas porque son francamente reaccionarios, ¿qué otro elemento hace que estas fuerzas progresistas, entre comillas, tengan una actitud tan fascistoide? Las actuales, dices tú, Sí, estos grupos que aparecieron ahora, que son partidos nuevos, en los que muchos jóvenes, o sea, los de ahora, los que conformaron la concertación también. pero los que conformaron la concertación, o sea, el primer presidente fue demócrata cristiano y ellos mismos estaban llamando al golpe, entonces era como lógico para uno que iban a tener ese actor, porque no eran gente de pueblo, no era gente que había soñado, porque para antes del 73 la gente que había votado por Allende, que era una generación mayor a nosotros, esa gente estaba muy convencida y estaba bien educada, sabía cuál era su condición social. Entonces ellos creían en ese proyecto. El proyecto iba avanzando en favor de ellos, el medio litro de leche, la reforma agraria. Entonces había gente que eran obreros o trabajadores de campo o trabajadoras que estaban bastante convencidos del proyecto político que iba a llevar a ellos, porque los estaba favoreciendo y estaba favoreciendo a la clase trabajadora. ¿No? Pero se dan cuenta que, claro, los demócratas cristianos empiezan a llamar a los milicos a la calle. Ellos van a tirarle miguitas de maíz o trigo. Y entonces después cuando se retorna a la democracia se pone a un demócrata cristiano, conociendo la historia uno sabía que venía eso porque ellos son partidarios del golpe de Estado. Claro. Hace poco Frei algo dijo en contra de una candidata y
Recordemos que él estaba, pero unimugre ahí, riéndose con el asesino de su padre, Claro, porque les daba lo mismo, no son de la... Aquí hay una lucha de clases que es la que no se toma en cuenta, que como las palabras han cambiado mucho, el vocabulario, mm, llamarse trabajadores es extraño en este momento. Ahora claro, se llaman colaboradores. claro. Clase media. Claro, entonces como la gente se cree que es clase media, pero te falta para pagar la luz ahora porque pucha que cuesta cuánto subió. También estás en una lista de espera en un hospital. También tienes que hacer algo si es que te da un cáncer. Entonces, te crees clase media. ¿Pero qué clase media? Si esto es trabajadores y explotados. Hay explotadores y trabajadores. Aquí no hay una clase media. Aquí es vender un poco un uniforme, un disfraz, Mm, para que la gente crea. Y lamentablemente sí lo han creído, porque la derecha hizo bien el trabajo. Primero, cometiendo delitos horribles que paralizaron porque fue un terror de esos años, estoy hablando de plena dictadura, donde de verdad se justifica que la gente haya tenido mucho temor. A pesar de eso, la gente siguió militando y siguieron habiendo protestas, manifestaciones, pero había temor, mucho temor. mm, Después se pasa de ese temor a esta incertidumbre de los 90, una cosa como confusión de la sociedad, y luego a este disfraz de progre, de demócratas, de buena onda, de gente que puede avanzar, pero con otro tipo de vocabulario. Ya no claro, se habla de lucha de clases porque quedaste muy atrás, estás muy viejo, mm. pero, pero Claro, es la realidad. y también, incluso, por ejemplo, cada vez que el progresismo quiere desviar la atención frente a su incompetencia o frente a su esencia explotadora, recurre a las violaciones a los derechos humanos en dictadura para diferenciarse de la derecha. Eh, Porque ese es el único, ahí sería la única parte en que ellos efectivamente se pueden diferenciar del fascismo, ¿ya? Lo que ocurrido en dictadura. Eh, pero después que se diferencian en ese aspecto, vuelven a ser los mismos explotadores, represores, como el que más, o sea, no. Y, y defienden, ¿cierto?, al poder económico. ¿Mm? Incluso, De hecho, por- incluso son sí, cómplices, yo diría yo. claro, Yo les daría un papel bastante más participativo claro, en incluso las violaciones a los derechos humanos, porque nosotros vimos como muchos partidos, como la democracia cristiana, ellos mismos o vecinos eran los que delataban a otros vecinos en esa época. claro. Entonces, después, con los gobiernos post dictadura, vemos cómo ellos se convierten también en lo mismo, se van convirtiendo en el Estado represor, ¿cierto? Porque tenían un margen y ellos lo sabían. Con el acuerdo de paz que ellos hicieron, el acuerdo para salir de la dictadura, ¿Mm? ellos se ponen de acuerdo, entonces dicen, ya, ustedes se van a mover desde aquí hasta aquí. Y ellos están felices, Claro. pero nosotros no. Bueno, por eso en las calles, en las marchas, en los 90 cuando estaba el gobierno de Irwin y de Frey, se gritaba fascistas, gusanos, demócratas cristianos, porque eso, digamos, reflejaba muy bien la esencia de esos dos primeros gobiernos. Bueno, y también Lago, aunque no es de C, pero eh, era una continuidad, igual que la Bachelet. Eh, eh, Cabe recordar que en el caso de la Bachelet, en su primer gobierno, ella envió 200 militares a ser entrenados en la Escuela de Panamá. Que era Eh, la continuidad como de la Escuela de las Américas. claro, claro. Ahora me imagino. Socialista, entonces por eso te digo, se visten con estos ropajes, Mm, ¿ya? Como socialistas, pero no lo son. claro.
Me imagino que todos estos elementos son tomados por el colectivo contra el olvido y son analizados como estamos haciendo ahora y de alguna forma conforman, configuran el pensamiento del colectivo contra el olvido. Sí, Mm. totalmente. O sea, para nosotros el Estado es un Estado represor, tenga la cara que tenga, porque incluso, imagínate, ahora que está de presidente una persona que es más joven, se supone que era progresista, se supone que era feminista, pero fue uno de los primeros que firmó el acuerdo también para salvar a Piñera por las violaciones de los derechos humanos cometidas en 2019. Fue Claro. el primero que le da el espaldarazo a Carabineros por los hechos cometidos en 2019. Mm. Incluso Carolina Toa del Partido Socialista es la primera en darle también un apoyo a Carabineros. ¿Y dónde va ella? Un 29 de marzo a la Villa Francia, Mm. a apoyar a Carabineros. Entonces tú dices, ¿estos son socialistas? No, pues no lo son. Claro. Ahora, tú ahí tocaste el tema del feminismo, ¿cierto? Que este gobierno se separaba como feminista. Eh, los componentes del colectivo son en su mayoría mujeres. Sí, en la mayoría. Tenemos Ya. algunos compañeros también que colaboran, pero en la mayoría somos mujeres. Son mujeres. Y en ese sentido, ¿cuál es su concepción de feminismo? Mira, el feminismo, siempre y cuando tú estés claro de que esto es una lucha de clase y que nosotros somos una clase explotada, hay muchas cosas que podemos rescatar históricamente de las luchas feministas, ¿ya? Emma Goldman, podemos rescatar muchas cosas, pero nunca podemos pasar a llevar lo que es la lucha de clases con el feminismo. O sea, no compite una cosa con la otra. Para nosotros no hay una por encima de la otra. O sea, el feminismo que ustedes encarnan a través de la FUNA, a través de la acción indirecta que ustedes realizan, es un feminismo de clase, es un De feminismo clase. revolucionario. Es como lo que hemos hecho los 8 de marzo, distinguiéndonos, por ejemplo, o diferenciándonos de las niñas que componen el 8M, con mucho respeto, pero nosotros nos diferenciamos en ese sentido, en que es de clase, que nosotros de todas maneras sabemos que hay compañeros que son atrevidos, sabemos que existe femicidio, eso no negamos, pero también entendemos que tenemos compañeros que son de lucha, que son de clase, que han sido nuestros compañeros siempre. Entonces no podemos tampoco atacar como gratuitamente a todo el género masculino. Esa Claro. parte no. Entonces, para ir eh, resumiendo un poco el pensamiento del colectivo contra el olvido, eh, está el elemento de la lucha contra el sistema, ¿cierto? Sí, Está el elemento también de su lucha frontal contra la impunidad, de ¿m? ayer y de hoy. De ayer y de hoy. Está también un, un posicionamiento en la izquierda revolucionaria. Exacto. La Y verdadera. también, y también dentro de eso mismo está un feminismo de clase. Exacto. ¿Ya? Todos esos elementos, más su concepción de los derechos humanos, es lo que define al colectivo contra los olvido. Totalmente. Sí, sí. Nuestra concepción de lucha de clase no la hemos cambiado. Ya no es que ahora nos creamos clase media, nosotros seguimos siendo lo mismo. Las violaciones de los derechos humanos las condenamos de ayer y de hoy. No es un. Y además, eh, después que fuimos educándonos un poco, porque en el colegio la historia la pasaron así con los libros de encina y no me acuerdo cuál era el otro. Va uno educándose con el tiempo también y se va dando cuenta que el Estado de Chile siempre ha sido terrorista. Mm. Es un Estado terrorista, es un Estado que ha impuesto, es un Estado que, por ejemplo, se impuso en la pacificación, igual como ahora están
en el Gualmapu los milicos, es la misma manera. Claro, ahora con medios de comunicación, con más tecnología, más moderno, pero en el fondo, si vas al fondo de las cosas, es la misma esencia. Es un Estado que va a reprimir, es un Estado que te mantiene dentro de ese marco, para Claro, poder mantener cierta, como en la salitrera, mantener la riqueza en manos de unos pocos, en desmedro de la mayoría. claro, claro. Hace 100, 200 años y ahora. Claro, del año 90 en adelante, los ricos son más ricos y los pobres cada vez más pobres. Hay un ejemplo muy claro que es bastante fácil para cualquiera, que lo hicimos nosotras, que era si tú tienes 100.000 pesos, vamos a poner un ejemplo ¿Mm? hipotético, que te sobren, cosa que no existe para nosotros, pero y los guardo todos los meses durante mis años de trabajo. Desde el 88 hasta ahora tendría varios millones de pesos, ¿cierto? A 100.000 pesos mensuales. Claro. ¿Qué es lo que estábamos diciendo con el asunto de la AFP? Mm. ¿Ya? ¿Cómo impusieron la AFP? Una la impusieron a sangre y fuego, después la impusieron con un método psicológico, Mm. que era no te quedes, vente al nuevo sistema. ¿Ya? Hubo gente que no se cambió, tuvo suerte, pero hay otros que los obligaron a cambiarse en sus lugares de trabajo en ese tiempo. Entonces después vemos la diferencia entre los que se quedaron en el sistema antiguo y los que quedaron en el sistema AFP porque empezaron a jubilar. Y ahí nos dimos cuenta, o la gran mayoría se dio cuenta, que esto era falso. ¿Por qué? Porque esos dineros estaban siendo usados y se estaba trabajando con esos dineros para la ganancia de unos pocos, pero que no era para los trabajadores, no era para nosotros. Claro. A nosotros se nota, porque si solamente se te entregara el capital que tú guardaste y ellos hubiesen Claro. trabajado el dinero, también sería incluso un poco Claro. más acorde. No, y el hecho más significativo y evidente, o sea, si fuera tan malo el antiguo sistema de pensiones, no se entiende por qué los milicos se mantuvieron en el antiguo sistema de pensiones y no ingresaron al sistema de AFP. Yo tengo o sea, una teoría. Era lógico que, por ejemplo, a la cualquiera de las Fuerzas Armadas, militar, Fuerza Aérea, Armada y Carabineros, no los ponen en los mismos sistemas porque necesitan ese brazo armado. Mm. Necesitan a ellos tenerlos bien para que ellos son su brazo armado, ellos son quienes los protegen. Son sus perros guardianes. Esa era la otra, justamente. Los bailes, con, Claro, con todo el respeto y cariño a los a los bailes, perritos sí. son No, preciosos, son muy no tiernos. estamos ofendiendo a los perros, estamos ofendiendo No, una manera de decir. después Pero de, los que cuidaban antiguamente la esclavitud eran los capataces, por decirlo así, ahora manteniendo que los esclavos no se alcen. volviendo a las fuerzas progresistas, muy también muy significativo que por ejemplo, eh, en la elección de Lagos como presidente, se levantó la consigna de que en el fondo, no tan evidentemente, pero en el fondo era que Chile requería un papá, un papá así firme, Paternal, claro. paternal. Bueno, Lago vendió hasta su madre. Después que Chile ya no requería al papá, sino que a la mamá, ¿ya? Y que la Bachelet, por su condición de mujer, iba a ser más comprensiva con todos estos hijos pobres y rebeldes. ¿Sí? Tampoco pasó mucho. Y en eso, bueno, empezaron la crisis económica, los estancamientos y aparece Piñera. Y entonces, como Piñera era rico, No iba a entonces, necesitar robar. ¿quién más que un empresario sabe cómo funciona la economía y nos va a dar trabajo? Falso. Y Totalmente, después claro. llegamos a que, como todo lo anterior era malo,
un joven iba a hacer un buen gobierno porque no estaba contaminado con los vicios de la antigua clase política. Pero a corta andar no solamente se pegó tremenda portereta, sino que robó todo lo que quiso y de paso entregó todo, ¿cierto?, a los mismos grupos económicos y se convirtió en impulsor de 58 leyes terroristas, ¿cierto?, represivas. Se promulga una nueva ley antiterrorista que es Antiterroristas. peor que la que tenía Pinochet Peor y, que en dictadura, sí. y crea esta Gestapo que se llama Ministerio de Seguridad Pública. Eh, Todos estos chantajes políticos que te acabo de mencionar, el papalago, la mamá Bachelet, el tío Rico Maspato, ¿cierto?, que es Piñera, y este joven rebelde que hace un buen gobierno, ¿por qué funcionan estos chantajes políticos? ¿Por qué la gente cae presa de esos discursos mediáticos eh, que son tan burdos para uno? Para uno, claro, Pero, pero no para las mayorías. La verdad que yo creo que la derecha, desde la dictadura, hizo un trabajo en las poblaciones, en todas partes, en las villas, en cualquier lugar, que primero fue, como te digo, a sangre y fuego, pero después fue el trabajo psicológico, el trabajo de medios de comunicación, esto de vender clase media, esto de que cualquiera podía entrar a la universidad porque hay como 15 universidades, si te las pagas puedes. Entonces empieza a pensar como más individualista, o sea, yo puedo, que el del lado también lo haga. Y empieza esta mentalidad demasiado individualista. o sea, Y no hay más lo que que estás creer. diciendo es que junto a las políticas contrainsurgentes que se aplican, eh, también hay elementos de una suerte de guerra psicológica. Totalmente, sí, sí. No, es que siempre se ha utilizado en los medios de comunicación, o sea, en la Segunda Guerra Mundial fue famoso Goebbels diciendo miente, miente, que todo, no me acuerdo cómo termina la frase, Todo pero queda, algo queda. claro. Entonces, si ellos en el año 42, 43 utilizan esta frase, estos la toman, ellos mantienen el mismo sistema. Si el Claro. sistema para ellos es importante, mantener que las riquezas sean de unos pocos, Mm. ¿ya? Y nos han dicho que la civilización ha progresado, pero hoy día vemos que la precariedad laboral, por ejemplo, la automatización de muchos sistemas laborales le está dando mayor cesantía, está dejando a gente sin trabajo. Estamos viendo también que tenemos un sistema de salud que es precario, o sea, de hace 50 años, que es lo que yo recuerdo y lo que puedo decir, era el mismo hospital, la misma infraestructura. Mm, ¿Y cuántos millones de personas más somos hoy? claro. Ahora, ¿Qué pasa con los equipos de exámenes de los hospitales que no los tienen y hay que pagar afuera para que las personas se hagan un examen y te demanda el hospital? Son dineros que pasan por debajo claro, y llegan a los bolsillos de unos pocos. esa realidad de la clase trabajadora que tú mencionas, la precarización del trabajo, el subcontrato, la existencia de un código del trabajo práctica- prácticamente intacto de cómo se redactó en la dictadura. Esto sigue siendo un código del trabajo digamos, pro empresa, pro explotador. Eh, Esos elementos propios de la clase trabajadora, ¿cierto? ¿Cómo influye en la concepción de el colectivo contra el olvido? Porque ahí estamos abarcando otra área Ujú. que históricamente no, por alguna razón, no entra en el ámbito sobre los derechos humanos, o sea, que es como si fuera otra área Sea, es ajena. como que fueran temas muy separados, pero que en la realidad no son temas separados, la realidad es parte de la propia esencia. ¿Por qué se da ese tipo de represión en distintas épocas? En la época de Ibáñez, todas las matanzas que han habido en Chile, ¿por qué se dan? Se dan por luchas de trabajadores y trabajadoras. Mm.
Se dan por una, por ejemplo, la huelga de la carne era por algo que necesitabas, algo básico. La chaucha era te subieron la locomoción. Entonces, en cada lucha que los trabajadores y las trabajadoras damos a través de la historia, viene un golpe represivo. Claro. Y Ahora, ahora el 2018, por ejemplo, que no había sido estructurado, no había sido programado, no había sido encauzado por algún grupo político, sino que salió algo más sentimental en el sentido de que la gente explota porque ya no da más, o sea, explota porque el nivel de trabajo que tienen y además el cambio de vocabulario, o sea, ya no te dices trabajador, eres colaborador, ya tú no tienes un sueldo ni te van a pagar por mes trabajado. Todo eso explota. Y explota, ¿y qué pasa? Hubo represión. ¿Y qué pasa con esa represión? Nada. Hay un caso que está el Crespo, el Paco, que el carnicero, que sea de Plaza Dignidad, que está encausado, pero que él da charlas, él va a los hoteles a dar charlas con los empresarios les ponen el dinero, incluso al otro, el que tiró al niño Jonathan al río Mapocho, también está de candidato. Entonces, ¿qué pasa con las represiones del Estado? Casi nada, excepto honrosas excepciones que son mínimas, o pero sea, la sangre la ponemos nosotros. claro, se podría decir que la represión tiene varias facetas, varios brazos. Una es la represión policial, terrorista, ¿cierto? Que ahí cae todo eh, las personas ejecutadas, eh, presos políticos, torturados, mutilados, en fin. Está también la represión económica, que se representa en el Código del Trabajo, en el subcontrato, en la precarización laboral. Y también hay una represión psicológica que hacia los medios de desinformación. Totalmente, o sea, esa es la más importante, creo yo, de esta cadena, porque hace que las mayorías no se movilicen. Así que cuando tú, por ejemplo, hablas en una micro, la gente dice, pero ¿y para qué? Si yo tengo que trabajar igual mañana. Claro, Y te claro. dan respuestas como esa y tú tratas de entablar ciertos diálogos y lo ven ajeno a su realidad. Lo ven ajeno porque ellos ven así. Yo trabajo como. Y también Ah, había otras más, por ejemplo, la represión patriarcal, ¿cierto?, contra la mujer y la represión cultural, que se representa también en esta existencia de dos sistemas educacionales, ¿cierto? Uno de alta calidad y otra destinada a crear mano de obra barata, ¿cierto? Que son tanto los colegios públicos, municipales, y también los subvencionados que se ubican en la periferia, en los territorios. los colegios cuando nos municipalizaron, o sea, ya hicieron ahí un trabajo ya degradante. Ahí dejaron, fue el 81, 82, no me acuerdo. ¿Sí? Eh, pero sé que fue entre el 80 y el 83, Claro. no recuerdo el año exacto. Pero con la municipalización desmantelan la educación pública, que hasta ese momento era buena. Mm, Hasta ese momento todavía cualquiera de nosotros podía llegar a tener buenos estudios. Hasta claro. esa. Pero después hacen esta municipalización y empiezan a entregar, claro, este programa es para ustedes y el programa para nosotros. Nosotros tenemos el conocimiento, vamos a tener, pero ustedes no. Incluso más, pues sacan ahora algunos ramos que son súper importantes Mm. y no dejan que los chicos se movilicen. Los niños se estaban movilizando porque los baños estaban malos, las cañerías estaban malas, no tenían profesores y que mandan represión. Mm. Ayer precisamente yo entrevistaba a los compañeros de la red contra la represión a estudiantes y ellos
nos relataban cuestiones que la verdad eran increíbles. Tortura, montaje, expulsiones de los colegios, qué sé yo. Eh, y cuando hacían el relato de las cosas que estaban ocurriendo en los colegios, y especialmente en los colegios movilizados, Emblemático. pero emblemáticos, era escuchar un relato del tiempo de la dictadura. ¿Sí? Yo le decía, mira, yo fui dirigente estudiantil de Liceo de Aplicaciones, y todo lo que ustedes me están contando eh, me hace ir atrás 50 Retrotraer, claro, uno y, vuelve. y es increíble porque es lo mismo que ocurría con Pinochet. ¿Sí? ¿Mm? Entonces los chiquillos de hoy, que piensan que hoy es cuando están ocurriendo las cosas únicamente por primera vez, vienen de antes, y los petitorios que tienen hoy los secundarios Teníamos. son los mismos petitorios y exigencias que uno tenía cuando marchaba contra la dictadura. Incluso cuando empezó la Profeces, antes Claro, que empezáramos a organizarnos, cuando tratamos como de empezar a organizar, porque estaba prohibido el centro de alumnos, claro, había un rector de, designado. claro, un rector que era un militar, entonces no había posibilidad de movilización en ese entorno, pero igual se hizo, igual se trató. Claro, yo le decía, Y ahora, claro, no, ahora tienen una vigilancia policial adentro de los liceos que ya bueno, quieren convertirlo en cárceles. yo le decía esta cosa de los torniquetes en los colegios, poner cámaras de seguridad, era la CNI. Antes iba la CNI a los colegios a buscar los nombres de los estudiantes revoltosos, ¿cierto? Claro, los que molestábamos mucho. Lo- Nosotros tuvimos un joven en el liceo que todavía está en algún puesto muy bueno, que cuando Weber se llama el escritor, Weber ¿sí? se pronuncia, creo, Weber, el Weber. Ya, el Mauricio, apellido me cuesta un poco pronunciarlo. Hizo un libro sobre los ex CNI secundarios, ¿ya? ya, Y aparece un joven que estudió en el liceo donde estudié yo y estudiamos varios de mis compañeros. Él aparecía con 16 años ganando 6.000 pesos, cuando el sueldo que ganaba un trabajador común, sueldo base en ese tiempo, eran 4.000 pesos o 3.000. Él aparecía ganando 6.000, pero nosotros lo supimos después que sacó el libro. ya, Pero en los momentos en que empezamos a organizar una profecía, a juntarnos, él estaba ahí, claro, estaba sapeando. pero no sabíamos. Ahora, eh, en esa misma línea, eh, entre las leyes que se promulgaron está la ley Aula Asegura y la ley Antitoma, que son leyes hechas especialmente en contra del movimiento estudiantil, fundamentalmente, y en contra del movimiento pobladores que pelea por la solución habitacional, ¿cierto? Más casas. ¿Mm? Pero en el caso de los secundarios, eh, la ley Agua Segura, ¿cierto? Tiene varios antecedentes previos, ¿cierto? Sí. Eh, por ejemplo, cabe recordar la detención por sospecha y el control de identidad, ¿cierto? Especialmente dirigido a la juventud popular y a los secundarios. ¿Por qué crees tú que se ha criminalizado siempre a los Más estudiantes, joven. a la juventud? Yo creo que ahí hay también un trabajo psicológico y de inteligencia, porque ellos son muy inteligentes, eh, en reprimir a los jóvenes. ¿Por qué? Porque están con mucha más energía que nosotros, están con toda la fuerza para poder seguir luchando. Nosotros estamos, pucha, haciendo lo que podemos dentro de las posibilidades físicas que tenemos.
a esta altura. Pero no, los jóvenes siempre van a estar ahí y siempre van a estar chocando con el poder. Siempre. El joven siempre va a estar cuestionando el poder. Entonces, Pero por eso es interesante paralizarlos. para ser un poquito abogado del diablo, el Frente Amplio son todos jóvenes. Y la verdad es que de chocar con el poder, nada, Nada. parte del poder. No, pero es que ellos son como una democracia cristiana joven, digo yo. Es como una versión moderna de la democracia cristiana. Entonces, así como en el feminismo hay un feminismo de clase y otro que es burgués, en la juventud también hay una corriente clasista y otra que es burguesa, o hay una juventud popular y hay una juventud de los ricos. ¿Ya? Pedirle que el hijito papá se rebele contra el capital es pedirle pera al olmo. ¿Para aquí? Claro, si total ellos van a tener una mesada, cosa que nosotros nunca conocimos, pero bueno, y muchos jóvenes que también son de pueblo, de clase trabajadora, no se identifican como clase trabajadora, ni sus padres tampoco. Entonces, el trabajo que ha hecho la derecha en el mundo es bastante significativo porque ellos tienen los medios de comunicación, como tú bien decías hace unos minutos. Entonces, gracias a esos medios de comunicación, primero cambias el vocabulario, cambias la manera de ser y lo que son cosas importantes. Y solo vas a mencionar en televisión, hoy día, por ejemplo, que están de moda los niños que hacen estos videos, influencers. Entonces también hay gente que se moviliza, como estaban los niños anoche de la red entrevistados por ti, pero también hay jóvenes que tampoco no están ni ahí, que fue una frase utilizada por los 90. ¿Por qué? Porque la derecha ha hecho bien el trabajo también. Y porque nosotros algo no estamos haciendo bien o no hemos sido capaces. ¿Y qué cosas no hemos hecho bien? Yo creo que ahí tenemos que hacer como un profundo análisis bien autocrítico y bien objetivo de decirnos por qué no hemos llegado a tener una clase trabajadora que tuviera la fuerza que tuvo antes. Algo no hemos hecho. Yo creo que ese planteamiento en la central clasista, por ejemplo, debería darse como una buena autocrítica. Quizás, por ejemplo, que de repente se dan en forma personal, que hay muchas compañeras y compañeros que han sufrido estafas de otros compañeros, entonces ese tipo de cosas también deja a la gente de lado. Pero yo creo que es mucho mayor que eso. Esos pequeños ejemplos no son la razón. Yo creo que ahí daría un análisis sociológico un poquitito más amplio. Ahora, el gobierno de Boric, dicho también por el mismo Boric con orgullo, va a pasar a la historia como el gobierno que más leyes represivas ha promulgado. ¿Ya? Sí. Eso lo dice con un orgullo, Y pero la primera condena después de dictadura por dichos y no por hechos, que es contra Héctor Yaitul. verdad, verdad, claro, claro. Y también es bastante importante eso porque es contra del pueblo nacional mapuche, que viene peleando ya hace más de 500 años por su tierra y libertad. Y en el Gualmapu sigue militarizado. Claro, va a dejar el Guamapo con Milico. ¿Ya? No los ha dejado, no los ha sacado de allá. Ahora, para ser justo con este imbécil, ¿cierto?, de presidente, porque no cabe otra, es tontito. No, yo creo que la única neurona que tiene está un poquito atrofiada también. No, son inteligentes, no es tanto. Es pillo. Él firmó el acuerdo el 25 de noviembre, Claro, sí, noviembre o octubre, para... y fue el único que firmó, claro, claro, desmarcándose incluso de su propio partido, él firma.
Claro, Es un buen negocio. claro. Bueno, después Una- los partidos del Frente Amplio siguieron gustosamente el acuerdo y el Partido Comunista, aun cuando no firmó el acuerdo por la paz, eh, después lo implementó, pero tranquilamente, sin ningún problema. Es decir, el PC dejó que otro hiciera el trabajo sucio y ellos detrás eh, Apoyaron y son cómplices y son de todo cómplices. lo que pasó. Ahora, volviendo a las 58 leyes represivas. Creo que incluso hay una más, 59, ahí me lo iban a aclarar, porque Nicolás Toro, el abogado, hace siempre talleres y explicándonos cómo van las leyes represivas. Creo que son 59 y no 58. Ya, Tengo la duda ahí todavía. digamos que son 60 para redondear. Siempre hay una Digamos u un otra. aproximado, y además de perfeccionar la ley antiterrorista. Claro. Ahora, esas 58 o 60 leyes, ¿cierto? Eh, que son represivas, tienen un contexto que ellos utilizaron muy bien, que es la lucha en contra del crimen organizado y el narcotráfico. ¿Ya? El Tren de Aragua ha servido para un montón de cuestiones, tantas como sirvió en su momento la pandemia. ¿Ya? Si la pandemia sirvió para que Piñera salvara su gobierno, eh, dejando a todo el país en sus casas, la lucha contra el crimen organizado eh, ha servido también para que aprovechen ese contexto y repriman a los colectivos sociales, a los sindicatos, pobladores y ahora último, ¿cierto?, a los estudiantes, a los mapuches, siempre, digamos. Eh, ¿Cómo se puede contrarrestar esa campaña mediática, ese discurso represivo eh, y usa la lucha contra la delincuencia como su escudo, pero que detrás de ese escudo están todas las leyes en contra de los sectores populares? Justamente era lo que te iba a mencionar, las frases contra la delincuencia. Mm, Pero ya hicieron más de la mitad del trabajo, porque si alguien ve noticias, que yo raramente las veo, pero uno igual sabe de lo que están hablando, ellos se muestran un portonazo, un asalto, 10, 4, 5 veces en la semana, el mismo. No es que hayan habido 5. ¿Y qué pasa con la gente? La gente está con miedo y la mm, gente cree que la delincuencia está desatada, pero no ha visto nunca un robo, mm, no ha visto nunca un asalto, pero cree que el país se está cayendo a pedazos, que la delincuencia, que los extranjeros, y el discurso ya está instalado. La gente lo cree, instalando cámaras, instalando rejas, ya le hicieron un trabajo. Y ese trabajo, ¿cómo lo revertimos, dices tú? claro. Qué difícil. ¿Cómo ¿Ya? crees que podría aportar el colectivo contra los olvido para revertir ese trabajo que hace esta maquinaria, como dice Mauricio Daza, Porque Freddy los Scott, tremendos ¿eh? medios de comunicación, ¿Cómo, psicólogos que te están diciendo estos son tus límites, hasta aquí te puedes mover. claro, cómo lo podríamos revertir? Uf, difícil pregunta. O, Pero o- o- cada granito de arena que vamos ¿qué, aportando ya, en pero la qué realidad, acciones podría hacer el colectivo contra el olvido para aportar ese grano de arena en revertir esta situación? um, um, mira, nosotros estamos primero denunciando los hechos y violaciones de los derechos humanos de ayer y de hoy. Nosotros le damos cierta continuidad que es la que existe en la represión, ¿ya? Mm, Ahora hay una coordinadora que es para derogar la ley Nain Retamal. sí, A mí me parece incluso un poquitito insuficiente, porque si quieres derogar una ley de esta represiva, es todas o ninguna.
Porque todas esas leyes represivas son contra las movilizaciones, criminalizando al estudiantado, criminalizando al trabajador que se levanta, ¿cierto? Criminalizan la lucha. Entonces, si tú vas contra una sola ley represiva, puede que te la acepten. Pero ¿y qué pasa con la otra? La ley antitoma. Fíjate que hace como un mes atrás, en el Facebook de la América Rebelde, aparecieron unos folletos de Francia y de España, ¿ya? Y el texto de ambos folletos era denunciando la criminalización, Criminalización. es lo mismo, en contra de la juventud, ¿ya? Y al leerlo era ver Chile, pero en Francia, ¿ya? Es increíble cómo, Avanzó mundialmente. claro, como esta misma política represiva de criminalización se da sin importar la geografía. Y contra la migración, por ejemplo, es otro discurso que también se está dando fuerte. Claro. ¿Para qué? Para ponernos a los trabajadores contra trabajadores. Claro. No tiene ningún otro sentido. Claro. Ese es el sentido. Y además, claro, de haber atraído muchos votantes de derecha. Ahora que a mí, por ejemplo, nosotras como colectivo también, las votaciones no nos llaman la atención para nada. Probablemente tendremos que ir porque si no queremos una multa, pero más allá, cero interés en las elecciones. Ya que entraste al tema obligado al momento, que es el circo electoral, porque, digamos, eh, hablar de elecciones es hacerle un favor, porque la verdad no se elige nada, ¿ya? La gente vota y otros deciden. Pero entremos un poquito a la campaña electoral, hasta este circo tan obsceno, tan asqueroso que hay en marcha. Tú me decías recién que ustedes con el tema de las elecciones nada. ¿Por qué? No. Como colectivo, no, nadie. Porque la verdad es que, como bien dices tú, es un circo. Cada 4 años te dan cierta libertad que es dentro del marco que tú te puedes mover, ¿cierto? La democracia es ese marco regulatorio donde te dicen, es como en la esclavitud, el esclavo va a ir de la planta de algodón hasta la fábrica y de ahí no se mueve. Claro. Nosotros estamos más o menos en la misma situación. Ustedes que son nuestros trabajadores, nuestra mano de obra barata y cuando queremos la reemplazamos por otro, donde tu puesto hay 10 esperando 100. Ya, tú vas a ir cada 4 años para que te sientas libre, para que creas que tú tienes algún poder en la decisión, vas a ir a votar. ¿Votar qué? Hemos visto y tú has nombrado gobiernos socialistas, entre comillas, porque distan harto de socialismo, gobiernos demócratas cristianos que son lo mismo que antes. Las leyes, este gobierno que se llamaba progresista, que era más joven, todo, han mantenido, han profundizado el modelo que se impuso Sangre y Fuego. ¿Ya? Incluso han hecho más leyes represivas. Pero En el espérate, gobierno de Lagos, por ejemplo, también. Entonces nosotros pero no por tenemos ejemplo, ningún interés en mantener un Estado represor. pero Porque más allá de la cara es el Estado. si tú te levantas, por ejemplo, con ese discurso antielectoral, lo que te van a decir los progres, van a decir, pero ¿cómo es posible Le que haces el usted juego a la no derecha. valores eso, le haces juego a la derecha? ¿Acaso tú no sabes lo que nos costó Costó. conquistar la democracia y para que podamos votar? No, y lo que ya dijeron, o sea, me han dicho, hay que cuidar la democracia. Hay que poder, Con cuidado, acuérdate lo que pasaba antes. ¿tú crees Cuando me dijeron esa frase, que cuidar la democracia, yo igual hice un análisis y dije, ¿y por qué?
Me dijeron, no, porque si sale el otro caballero, el otro tipo, va a estar lleno de milicos. Ah, pero ya está lleno de milicos, el Walmart. Va a haber más represión. Ah, pero ya tenemos la represión. Claro, Van a haber crímenes de lesa humanidad. Ah, pero los tuvimos y están libres. claro, Entonces, como que te están diciendo en la cara cosas que ya vivimos claro. Y que estamos y que las viviendo, vivimos día a día. claro. Ah, es que va a morir gente en lista de espera. Oye, anda Por al el hospital muertos por público. año. Claro. Ahora, eh, la campaña del terror existe en estas elecciones como también el anterior. Desde las posiciones fascistas de Kass, Kaiser y Matei, ¿cierto? Está el fantasma del comunismo. ¿Ya? El comunismo va a llegar y, en fin, y con todo eso. Ellos saben perfectamente que así como Boris no tiene nada de izquierda, Jara no tiene nada de comunista. ¿Ya? Eh, pero también por el lado de las fuerzas progresistas, el fantasma es el fascismo. ¿Ya? Entonces, Sí, sí. la contradicción que plantea el Partido Comunista hoy en día y también el conjunto del progresismo, ya no es la contradicción entre capital y trabajo, entre explotador y explotadores, burgueses proletarios, sino que la contradicción hoy en día es entre fascismo y democracia. Por eso que la frase es, tal vez, ¿no? Cuidemos la democracia. ¿Verdad? Pero Nosotros estamos haciéndole el juego a la derecha. claro, esa contradicción supuesta, esto tiene parte de un engaño. Y el Para engaño, nosotros sí. claro, y el engaño es que parte del hecho falso que vivimos en democracia. ¿Tú Exacto. crees que vivimos en democracia? No, no creo. No. Yo No. no creo que vivamos en democracia. No creo tampoco en los representantes que están en el Parlamento sean de peso para poder cambiar leyes. No creo que todo el proceso constituyente haya sido un progreso. Al principio fue muy interesante ver cómo se iba a dar escaneo a pueblos originarios, cómo íbamos a empezar a hablar de otra manera, cómo íbamos a empezar a cambiar ciertas cosas. Chile despertó y nos duró nada. El pie Claro. encima de nuevo y otra vez la misma constitución Mm. con la que nosotros crecimos, que sabemos bien qué es. Y profundizada por ellos mismos. ¿Sí? O sea, la clase política está para administrarle. Hace poco los empresarios les mandaron incluso a los de la derecha, aunque yo no sé diferenciar entre derecha y izquierda con esta gente porque si hacen lo mismo, para mí no hay mucha diferencia. Se Claro. autodenominan, se visten con ropajes diferentes, pero son disfraces. Ahora, ¿tú no crees que la solución, digamos, para los problemas de los trabajadores sea votar por Jara? No, ¿Tú no crees que Jara es la solución de todos nuestros males? Y no, que si Jara llega a la moneda, vamos a estar en el paraíso celeste, no, ¿no? no. Vamos a ser todos iguales. Quizá lo mío es políticamente incorrecto, ¿Sí? eh, pero no, está regularizado dentro de un marco de donde te puedes mover y donde ellos ya pusieron ese marco legal. Y ellos lo saben. Por ello, ella misma fue a encontrarse con los empresarios, la represión va a ser la misma o peor, ¿ya? Porque el discurso que nos dieron ya no están dando es que salvemos la democracia, sino después peor. Viene el cuco, cuidado, cómete la comida que viene el cuco. Es Él una dejó el cosa ya un saco, poco antigua. ¿ah? Él dejó el saco, O el viejo el saco, claro. claro. ¿Y tú crees que es posible? Porque
Yo creo que Chile está dando lecciones a la sociología, a la teoría política, porque yo creo que es el único país Mm, donde hay un partido también. comunista que se define como centroizquierda. Es una cosa muy rara eso. ¿Eh? Sí, sí. Eh, yo estaba buscando si hay otro partido comunista que se defina como centroizquierda o como socialdemócrata, eh, y la verdad es que no he encontrado. Ni, ni siquiera los eurocomunistas avanzaron tanto. ¿No? Ni siquiera ellos. Pero, Imagino. ¿por qué crees tú que en el caso del Partido Comunista ha llegado a tal grado? Porque en mis tiempos, si un Mm, comunista se definía como socialdemócrata, lo expulsaban. sí, Pero ahora, éramos marxistas leninistas. claro, Hoy día ahora, si tú nombras a Marx o a Lenin es como claro, estás fuera de ahora tiempo, o sea, no, no no creo. solamente el PC permite que alguien se defina como socialdemócrata, sino que lo Lo levanta avala. como candidato, y es en el caso de Jara, y lo apoya. ¿Por qué crees tú que el PC ha llegado a ese extremo tan indecente? Yo creo que nosotros no nos dábamos cuenta, quizás porque éramos muy jóvenes, pero yo creo que las líneas del Partido Comunista, con todo el respeto que me merecen muchos militantes de esa época, me merecen mucho respeto porque hubo mucha gente que creyó en los proyectos. Creo que Claro. siempre ha sido más reformista y siempre se ha movido dentro del marco legal. Mm. No creo que como que haya cambiado mucho, pero sí para nosotros ha cambiado en el sentido de que éramos muy jóvenes y era el partido que estaba adelante en las luchas contra la dictadura. Claro. Pero creo que siempre ha sido eso, moverse dentro de un marco legal, no Ahora, mirado ya con más tiempo, por supuesto. volviendo al tema electoral, eh, y a la ineficacia de las elecciones como forma de lucha, ¿cierto? ¿No crees tú que sería bueno que los sectores, los colectivos, como el colectivo contra los vivos, esta misma página de la América Rebelde, de la rebelión se justifica, todo este sector, ¿no crees tú que se debería coordinar y llamar a la abstención, al voto nulo, a no Sí, creer? lo hemos hecho varias veces. ¿Mm? Sí. Que por lo menos una actitud bastante más digna, para mi parecer, de plantear la realidad. No, no así matizándola, maquillándonos, diciendo, poniéndonos disfraces, si esta es la realidad. O sea, Y no, no puedes tener, por ejemplo, un gobierno socialista donde los pacos hayan matado a Matías Catrileo claro, y tribunales no haya hecho nada hasta que se hace público, pero antes de eso, a Jaime Mendoza Coello, a Camilo Catrillanca. Entonces ellos hacen un montaje y los gobiernos van y lo apoyan, entonces como que uno no... Es como muy difícil que puedas estar de acuerdo con algo así. Estás viendo la vida de los seres humanos. Estás viendo cómo se llevan esa vida. Ahí, con disparos. Estás viendo cómo se lleva la vida de la gente, de las personas jubiladas, donde no les entregan el dinero. mm, Porque hay diferentes maneras de terrorismo de Estado, claro. que es el arma directamente y las otras son varias otras que tú también nombraste, que son el terrorismo impuesto en la clase laboral, en salud, y no tenemos ninguna. Ahora, ustedes como colectivo han tenido tiempo de discutir, analizar eh, qué efecto podría tener, por ejemplo, si es que Jara gana o si Kast gana. ¿Cuál sería la diferencia entre esos dos Chiles? La imagen, pero de fondo no, no, no hay ni más ni mayor represión, la imagen.
Hay uno que se dice directamente fascista, que está contra las leyes de la mujer, e incluso contra el derecho a voto de la mujer, como ya, que se retrotrae 50 años atrás o 60 años más. Y otro que tiene un discurso que es bonito, que llama la atención, pero que en el fondo va a reprimir igual. ¿Por qué crees tú que Jara, cuando la pillaron, que en su primer programa había planteado nacionalizar el cobre y el litio? ¿Por qué crees tú que se asustó tanto con eso y fue tan rápida, tan eficiente para desdecirse? Exactamente por lo mismo, yo creo, porque ellos trabajan para los empresarios. Los empresarios jamás le van a permitir hacer eso. ¿Tú Y crees que ellos sí tampoco es quieren hacer necesario? esos cambios. ¿Tú crees que es necesario que el movimiento sindical y popular levante nuevamente la bandera de renacionalizar el cobre? No ¿Sí? solamente el cobre. Yo creo que Chile tiene muchas riquezas y que esa riqueza debe ir al propio país, deben ir a los hospitales que necesitamos, a las escuelas. Mira cómo están los colegios que te decían los niños ayer, las Mm. cañerías. Entonces, ¿cómo estamos viviendo nosotros tanta precariedad si tenemos un país rico en minerales? O sea, la pelea por renacionalizar el cobre, el litio, el agua, todos los recursos eh, Básico. básicos, ¿cierto? Eh, Según lo que tú me dices, está muy ligado a la pelea por los derechos humanos, Exacto, porque tenemos derecho también, que es un derecho humano, a vivir en un ambiente limpio, ¿cierto? ¿sí? No contaminado, pero también a tener una atención de salud digna. No que te tiren a un pasillo, te tengan 3 días en una silla para después que te vean los médicos. Si es la dignidad nuestra, y eso es lo que se pasa a llevar día a día y lo que no sé por qué, no tengo ninguna explicación, no me da todavía, no tengo, es por qué aguantamos tanto. Eso todavía yo no tengo una explicación certera. Yo creo que algún sociólogo, alguien con más estudios podrá decirlo, pero yo no lo sé. Claro. Algunos interpretan la recuperación del cobre como una recuperación de la soberanía, de la autodeterminación de los pueblos. ¿Tú crees que hay algo ahí de eso? Sí, tiene que ver un poco con eso, pero también para mí básicamente tiene que ver con el derecho a las propias riquezas, a nuestros propios medios, a no depender de otros para poder subsistir. Ya, Nuestra base económica más que nada, más que frases como tan bonitas, yo voy a lo directo, el pan y la salud, los derechos básicos. Nosotros tampoco queremos, por ejemplo, tener, no sé, pues 4 o 5 autos, no, si lo que queremos es que tener una atención digna de salud, tener para comer todos los días, tener el techo, que hoy día la vivienda es un derecho que, pucha, yo creo que inalcanzable para la nueva generación. ya. Mira, compañera, estamos llegando casi al final de la entrevista, pero no quiero dejar la entrevista trunca y hay dos o tres cosas que quisiera tocar. La primera es ir un poco a la intimidad del colectivo contra el olvido. Yo sé que el colectivo es un colectivo igualitario, todos tienen los mismos derechos, la misma importancia, el mismo peso, pero en el colectivo yo entiendo que hay un personaje bastante interesante, que es la compañera Rosa Silva. Ujú. ¿Ya? Eh, ¿Qué rol ha tenido Rosita en todo este trabajo de ya de 12 años del colectivo contra el olvido? Bueno, Rosita se integró eh,
después de nuestro inicio, como a los 4 años después. Ya, ¿Sí? Y bueno, con ella nos contactamos, en realidad, las primeras conversaciones que tuvimos fue cuando los curas quisieron ir a Punta Peuco, bueno, fueron igual, a hacer una misa. Entonces nosotros nos encadenamos junto con la familia de Rosita a la catedral, ¿ya? Exigiéndole una respuesta a la Iglesia Católica de por qué ellos enviaban curas a hacerle misa a los criminales de Punta Peuco. Ya, según ellos no tenían nada que ver, eran individuales, pero todos sabemos que la Iglesia, y cualquier tipo de iglesia, es jerárquica. ¿Ya? Hay un cardenal, un obispo, no sé el orden, pero es jerárquica. Entonces no era una cosa que algunos curas se mandaran solos a hacer una misa allá. Y una misa se hace supuestamente, bueno, yo fui educada en forma católica, entonces más o menos entiendo algunas cosas de eso. Una misa se hace cuando estás arrepentido. Ellos han dado muestras, todos, del no arrepentimiento. Al contrario, lo volverían a hacer. Están orgullosos. Otros los levantan casi como héroes. claro. Entonces, en ese contexto, nosotros nos conocimos con Rosita en esa acción. Y ahí ella empezó a participar en el colectivo. Ella ha sido bastante importante en nuestro colectivo porque ella tenía una historia ya de luchadora por los derechos humanos, de Ya, la época de los 80. claro. No sé si tú más o menos te Sí, acuerdas cuando iban a ella la era dirigente de la agrupación de ejecutados políticos, ejecutados, claro. claro. Ahora, yo sé también que me contó un pajarito por ahí Muy que sabe cosas. que el colectivo contra los olvido obviamente es muy sensible a la prisión política, a los presos políticos. Y también es muy sensible a lo que le está ocurriendo a Ramiro, a Mauricio Hernández Norambuena. ¿Cómo han enfrentado ustedes ¿cierto? La presión política de Ramiro? Sin, sin dejar de lado, ¿cierto?, que los otros compañeros presos políticos y presas políticas tienen igual importancia y Exacto. hay que pelear por todos porque conquisten su libertad. Eso te iba a aclarar. O sea, Ramiro estaba en una crisis de salud y por eso se hicieron actividades. Pero todos los presos, por ejemplo, Marcelo Villarroel está por condenas de los tribunales, porque no podemos decir justicia, ¿No? tribunales militares. Entonces, Juan Aliste, los presos anarquistas, los presos mapuches, para nosotros son todos de la misma categoría, no hay uno más que otro, Claro. sino que hay situaciones puntuales por las que nosotros nos movemos un poco más. Los chiquillos de la revuelta, que muchos incluso de nuestra generación han cometido ciertos errores, creo yo, a mi parecer, que es mirar en menos a los chiquillos que cayeron en la revuelta con los presos políticos Mm. antiguos porque ellos tenían un carácter militante, etcétera. Yo creo que ahí hay un malentendido grave porque todos los presos tienen, como decías tú mismo, la misma categoría. Son presos políticos, son rehenes del Estado. Mm. Sean presos mapuche, presos de larga data, como es Ramiro, Marcelo Villarroel, Juan Aliste. Obviamente se me va a olvidar algún nombre, Mm. pero nosotros vamos por todos. Ahora, ustedes en las redes sociales han denunciado, han publicado eh, una suerte de amnistía que se está impulsando en el Parlamento. ¿Cómo es eso? Se ha intentado varias veces, ¿ya? Y se volvió a aprobar en una Cámara de la Sesión el 12 de agosto, una Cámara de Senadores, ¿Mm? se aprobó un proyecto de ley ¿Mm? para dar libertad a los mayores de 60. Pues nosotros teníamos la diferencia en que en algunos textos aparecen como los mayores de 80, después de 70, pero este proyecto dice 60.
¿Qué quiere decir? Que al darle libertad a los mayores de 60 años con enfermedades o sin enfermedades, ellos no hacen la diferencia, se está considerando 430 criminales de lesa humanidad. Esos criminales de lesa humanidad violaron, pusieron corriente, mutilaron seres humanos. No son los únicos, son los únicos que están en estas condiciones, yo no diría presos, porque el Punta Peuco no es una cárcel. Punta Peuco es un resort, es De un 5 estrellas. lugar de cómodo. Y ya se aprobó. Y lo más probable es que se apruebe después en la Cámara de Diputados y dejen a estos porque están poniendo como los pobres viejitos, pero su conciencia sigue igual. El crimen, por ejemplo, para los familiares. Yo no soy familiar ni de detenido desaparecido ni de ejecutado o ejecutada. Pero no, podemos ponernos un poquito en ese lugar y decir, ¿qué ha sanado el daño? ¿Hay algo que pueda sanar ese daño? 100 millones de pesos, 10 millones o las indemnizaciones. No hay nada que pueda sanar el daño a que te hayan llevado a tu madre cuando tú tenías 3 años, a que saquen a tu papá o te lleven a ti porque llevaron a muchas guaguas y niños también para que los papás se entregaran. Entonces, si nos ponemos en ese lugar, que la gente es difícil que se ponga siempre en los lugares, empatizar un poco con eso, te das cuenta que no hay nada que pueda reparar que se hayan llevado a tu madre, a tu padre, a tu hermano. Nada lo puede reparar. El daño está hecho. No hay reparación. Pero lo mínimo que se esperaba era un poco de justicia. Claro. Y se hizo, como dijo el demócrata cristiano, pues, en la medida de lo posible, en la medida de lo que permitían. Claro. Ahora quedan pocos días, más o menos una semana, creo yo, para que lleguemos al 30 de agosto. El 30 de agosto, para todos y para ustedes en especial, ¿cierto? Es una fecha importante, porque tiene que ver con ese combate contra el olvido y tiene que ver también con que el 30 de agosto es el Día Internacional Internacional. de los Detenidos Desaparecidos. Eh, ¿Cómo nace esa fecha y qué están pensando ustedes en hacer? Bueno, nosotros siempre hacemos una caminata. Antes quería decir que es uno de los crímenes más crueles que cometen los estados, porque no solamente el estado de Chile ha cometido ese crimen. Nosotros tenemos un detenido desaparecido que es histórico, que es Manuel Rodríguez, desde ahí en adelante, pero en todos los países se ha cometido esta aberración que es desaparecer a un ser humano, ya sea en el mar o con productos químicos, después de haberlo torturado, porque tenemos los testimonios de que muchos de ellos pasaron por las casas de tortura que hubo en Chile, incluso por la Villa Baviera, que es Colonia Dignidad, ya, porque ahí se encontraron muchos informes también. Ellos también cooperaron voluntariamente, con mucho gusto cooperaron con la dictadura, poniendo todos sus terrenos. Y es difícil que alguien pueda dimensionar desde la tranquilidad, desde el no sentir, pueda dimensionar el daño que se causó. Hay familias completas, hay 3, 4 familiares detenidos desaparecidos, a los que no pudiste llevarle la flor, a los que no pudiste decir estará muerto, estará vivo durante muchos años. No sabes si la persona se enfermó y está en la calle. Es muy cruel, es una medida demasiado cruel. Entonces nosotros hacemos una caminata desde lo que es la iglesia de San Francisco, porque ahí estaba Londres 38. ¿Sí? Y Londres 38 es una casa de tortura donde pasaron la mayoría de los 119. Mm.
que recordar que las dictaduras en América Latina se ayudaban entre ellas y hacían aparecer detenidos en Argentina, en Brasil, los traían para acá, hacían el traslado de seres humanos. Entonces partimos ahí y llegamos al frontis de la moneda. ¿Ya? Es un acto bien simbólico porque ponemos las fotos de detenidos desaparecidos en dictadura y en democracia frente a la moneda. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros le estamos diciendo que el Estado, la moneda, el poder, los tres poderes del Estado han sido incompetentes, como lo ha sido incluso hoy día el plan de búsqueda. Totalmente incompetente ante esta atrocidad, ante estos crímenes. Más que incompetente, se siguen cometiendo esos crímenes y el Poder Judicial sigue dejando libre a este tipo de gente. Claro, así es. Entonces los invitamos al 30 de agosto, día sábado, empezamos a las 12:30 en una caminata que hacemos desde la plazoleta de la iglesia de San Francisco hasta la moneda, para recordar, conmemorar e reivindicar las luchas. ¿Ya? Porque por lo que ellos lucharon es por lo mismo que nosotros seguimos luchando. Claro. Así es, pues, compañera. Son luchas históricas, Y no solo de ayer, claro, están presentes hoy día. que traspasan generaciones y cada generación le toca continuar la pelea que las anteriores iniciaron. Bueno, compañera, mira, ha sido un placer haberte entrevistado. Yo creo que hemos aprendido mucho, ¿cierto? Especialmente no es, no es fácil, ¿cierto? Mantener un colectivo por 12 años. Es sumamente difícil porque, bueno, uno se cansa, los avances son pequeños, ¿cierto? O nulo, O no lo claro, el monstruo es demasiado grande. muchos. Muchas veces uno se siente solo y piensa que afuera no hay más colectivos que, que estén en la pelea, pero en el caminar uno se va encontrando con otros colectivos que están en la misma, eh, se va hermanando eh, en la pelea diaria y va entendiendo que, bueno, que hay que seguir en la lucha, a pesar de que, como, como decía José Martí, eh, mi onda es la de David, ¿cierto? En referencia a David y Goliat. Estamos peleando contra Goliat y nosotros tenemos una onda, por más que no le guste que tenemos piedra, bueno, es el único elemento que tenemos a disposición en la onda. Así que muchas gracias por tu paciencia, ¿eh? Gracias a ti por la paciencia también. Ante tanta pregunta y dejar invitado al colectivo Contra el Olvido a que ocupe nuestra página. ¿Ya? La página La Rebelión se Justifica es un espacio abierto a todos los que luchan en contra del sistema de explotación capitalista, en contra de los patrones, en contra de la impunidad, por la libertad de los presos políticos, por la justicia popular y un no a la impunidad, por el fin de sus contratos, por el fin del contrato del Código del Trabajo, en fin, Las son, demandas son muy son interminables amplias. demandas, Sí, son muchas. Así que decir que la página está a disposición gracias. eh, y, y como decía un compañero rapero del rap combativo de Bandera Roja, en una canción que también se llama La rebelión se justifica. Esa canción la escuchaba ayer y inicia la canción diciendo, ¿qué tenemos? Nada. ¿Qué queremos? Todo. Todo. La rebelión se justifica.
¿Mm? Así que muchas gracias y bueno, eh, eh, esperar que sigan en la pelea, que sean 12, 20 años más de lucha de Ojalá no se corte. y, y bueno, y convocar a todos los que vean esta entrevista a estar el 30 de agosto acompañándolos en la caminata y exigiendo a todo pulmón eh, justicia, verdad, no a la impunidad No a la impunidad. y, y ante estas elecciones payasas, ¿cierto? Recordar que, como dicen los mexicanos, eh, gobierne quien gobierne, los derechos se defiendan. ¿Mm? Yo Muchas te gracias. agradezco a nombre del colectivo la entrevista y en forma personal también, y por la paciencia. Y bueno, hacemos el llamado, agradecemos mucho a la página que nos haya ofrecido ese espacio también. A seguir aprendiendo, a seguir luchando, porque cada día aprendemos un poquito más y vamos avanzando. Así es. Nos vemos. Nos vemos. Gracias. Chao, chao.